El control remoto del televisor nuevo voló por el aire y se estrelló contra la pared, rompiéndolo en 1000 pedazos. Eres una maldita estúpida si creías que ibas a salirte con la tuya, Valeria. Gritó Alejandro, con los ojos inyectados en furia. Yo no me moví. No iba a darle el placer de verme temblar. Es mi herencia también, Alejandro. Legalmente me pertenece. Le dije firmemente. No tienes nada. No sin mí. Yo manejé todo, los documentos, las transacciones, los contactos. Todo. Y ahora me pertenece. Mi corazón latía desbocado, pero me obligué a mantener la voz firme. No voy a permitirlo. Alejandro soltó una carcajada seca. Permitirlo, dice. Dios, Valeria, de verdad pensé que eras más inteligente. Eres una arquitecta brillante, pero no sabes nada del mundo real. No sabes cómo se juega este juego. ¿Quieres demandarme? Adelante. La empresa de papá, ahora es mía, los abogados son míos, los jueces, bueno, adivina. Cada palabra era un golpe en el estómago. Pero más que miedo, sentía algo nuevo, algo que nunca había experimentado con tanta claridad, odio puro. Voy a recuperarlo todo, Alejandro, dije en voz baja, pero con una seguridad que lo hizo callar un instante. No voy a permitir que la empresa de papá caiga en tus manos asquerosas. Y cuando lo haga, vas a pagar por cada maldita cosa que me has hecho. Él se inclinó hacia mí, con su sonrisa prepotente. Me encantará verte intentarlo, hermanita. Se giró y salió de la habitación con la seguridad de un hombre que cree que había ganado. Lo dejé ir. Porque la batalla acababa de empezar. Bienvenidos a Venganzas Contadas. Mi nombre es Valeria y esta es mi historia. Si estás disfrutando de este relato, por favor no olvides dar un like y suscribirte al canal para que historias de mujeres guerreras como yo tengan cada vez más visibilidad en YouTube. Mi hermano se había adueñado de la empresa de papá tras su fallecimiento sin habérmelo consultado siquiera. Papá construyó desde cero una gran empresa de fabricación de paneles solares a nivel estatal. Empezó de muy joven en un pequeño taller de electrónica, consiguió el conocimiento adecuado y fue el pionero en saltar a las energías renovables. Apostó fuerte por esta materia y triunfó. En pocos meses ya fabricaba paneles solares para todo el país y al cabo de pocos años entró en el comercio internacional. La empresa cotizaba en bolsa y tenía un valor de varios cientos de millones de dólares. A mí, la verdad no era el dinero lo que me importaba. Por suerte siempre me fue bien con mi trabajo de arquitecta y nunca me faltó de nada. Pero lo que no iba a permitir es que mi hermanito Alejandro, que apenas tenía 2 años más que yo, se quedara con todo tratándome como una imbécil. Nunca tuvimos una buena relación. Desde pequeño siempre me arruinaba cumpleaños, arruinaba amistades e incluso algún ligue del instituto también me arruinó. Era, y es un auténtico imbécil. Arrogante, machista y manipulador. A la mañana siguiente, me desperté con una claridad feroz. No había tiempo para lamentos. Había una guerra que pelear, y necesitaba aliados. Mi primera llamada fue a Laura, mi mejor amiga desde la universidad. Sabía que podía confiar en ella. Necesito verte, dije, con la voz más firme que pude. 30 minutos después, estaba sentada en una cafetería, revolviendo un café que apenas probé. Cuando Laura llegó y vio mi expresión, supo que algo iba mal. Cuéntamelo todo, dijo, sin rodeos. Le relaté la conversación con Alejandro, la forma en que había manipulado los documentos, el robo de mi herencia. Ella escuchó en silencio, su expresión pasando del asombro a la furia. Ese desgraciado, murmuró, apretando los dientes. Pero podemos pelear. Hay formas de recuperar lo que es tuyo. Siempre fue un lelo y siempre lo será. Parece mentira que sea tu propio hermano quien te haga esto. Lo sé. Y necesito tu ayuda. Laura era abogada corporativa. Sabía moverse en los entresijos legales mejor que nadie. Voy a revisar los documentos, dijo, sacando su tableta. Si Alejandro falsificó algo, lo encontraremos. Hay algo más, agregué, mordiéndome el labio. Necesito a alguien que sepa moverse en la sombra,
¿Alguien que pueda encontrar información que no esté en los archivos oficiales? Laura arqueó una ceja. Conozco a alguien. Mi corazón dio un vuelco. Dime quién. Laura sacó su teléfono y escribió un mensaje. Luego me miró con una sonrisa ladeada. Su nombre es Samuel. Es un funcionario estatal, trabaja en la hacienda pública. Una vez lo saqué de un apuro y me debe una. Si hay algo sucio en los negocios de Alejandro, él lo encontrará. Sonreí. La partida acababa de empezar. Una hora después, estaba sentada en un bar discreto del centro, con el corazón latiendo rápido. Laura se sentó frente a mí y, pocos minutos después, llegó él. Samuel era un hombre de unos 45 años, con el cabello entrecano y una expresión severa. Vestía con un aire informal, pero su mirada era la de alguien que había vivido muchas cosas. La verdad que estaba bastante bueno Samuel. Tenía una voz grave pero suave. Laura me ha contado lo que necesitas, dijo, sin rodeos. Si Alejandro ha hecho algo ilegal, lo encontraré. Pero necesito acceso a documentos, correos, cualquier rastro que pueda haber dejado. Tragué saliva y asentí. Tengo una copia de algunos contratos, dije. No son los originales, pero podrían servir. Samuel tomó los papeles y los revisó rápidamente. Luego, levantó la vista con una leve sonrisa. Esto tiene potencial. Pero necesito algo más. Laura interrumpió. Sabemos que Alejandro maneja cuentas en el extranjero. No están a su nombre, pero seguro que hay un rastro. Samuel asintió. Voy a necesitar unos días. Pero si hay algo que encontrar, lo haré. Lo observé fijamente y extendí mi mano. Entonces, hagámoslo. Muchas gracias, Samuel. Nos dimos la mano. Sabía que esta era mi mejor oportunidad. La caída de Alejandro había comenzado. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y estrategia. Samuel trabajaba en las sombras, rastreando las cuentas de Alejandro, mientras Laura revisaba cada documento con lupa. Yo, por mi parte, mantenía la fachada de una mujer derrotada, dejándole creer a Alejandro que me había quebrado. Pero por dentro, ardía de determinación. Una tarde, Samuel me llamó. Tenemos algo, dijo con su tono siempre medido. Nos vemos en el mismo bar en una hora. Llegué antes de tiempo. Laura también estaba allí, impaciente. Cuando Samuel apareció, traía un sobre en la mano y una expresión de triunfo en el rostro. Alejandro no solo te robó la empresa familiar, y empezó, dejando el sobre en la mesa. Está lavando dinero a través de cuentas en paraísos fiscales. Está vendiendo algunos paquetes de acciones y el valor en bolsa está cayendo considerablemente. El impacto de sus palabras me dejó momentáneamente sin aire. ¿Qué tan grave es?, pregunté, intentando controlar la adrenalina. Samuel sacó unos papeles y los deslizó hacia mí. Bastante. Hay transferencias sospechosas entre varias empresas fantasma. Si esto llega a manos de las autoridades fiscales, Alejandro estaría acabado. Laura se inclinó sobre los documentos, sus ojos recorriendo las cifras con rapidez. Esto es más que suficiente para iniciar una investigación. Mi corazón latía con fuerza. Esto no era solo justicia, era la venganza que Alejandro nunca vio venir. Bien, dije con una sonrisa fría. Hora de hundirlo. Los días siguientes fueron un torbellino. Mientras Samuel seguía reuniendo pruebas, Laura preparaba una denuncia impecable. Pero yo tenía un papel clave en todo esto: distraer a Alejandro lo suficiente para que no viera venir el golpe. Esa noche, lo llamé. Necesito verte, dije con voz trémula, fingiendo derrota. ¿Podemos hablar, por favor? Hubo un silencio al otro lado de la línea, luego su risa arrogante. Por supuesto, querida hermanita. Sabía que volverías arrastrándote. Mi mano se cerró en un puño, pero suavicé mi voz. Solo quiero entender algunas cosas, Alejandro. Por favor. Nos vemos en mi departamento en una hora. Colgó sin esperar respuesta. Perfecto. Cuando llegué a su lujoso departamento,
estaba lista para jugar mi papel. Alejandro me recibió con su habitual altivez, sirviendo 2 copas de vino como si nada hubiera pasado. Entonces, dijo, recargándose en el bar, ¿ya aceptaste la realidad? ¿Ya entendiste que no puedes contra mí? Bajé la mirada, fingiendo resignación. Solo quiero saber por qué lo hiciste, susurré. ¿Por qué me quitaste todo? Es un negocio familiar, y el hecho de reunir la documentación necesaria cuando papá falleció, no te da derecho a quedarte con lo que es mío. Alejandro sonrió con suficiencia y se acercó, rozando mi rostro con sus dedos. Contuve las náuseas. Porque pude hacerlo, dijo en mi oído. Porque siempre fui más listo que tú. Y porque alguien como yo no se detiene por sentimentalismos. Tú estabas demasiado ocupada llorando a papá y yo aproveché para ponerlo todo a mi nombre. Esto es cosa de hombres, Valeria. Mi odio se multiplicó, pero me obligué a mantener la calma. Sonreí débilmente, como si aceptara la derrota, y levanté mi copa. Por tu victoria, entonces, hermanito. Alejandro rápidamente alzó la suya con una sonrisa de triunfo y bebimos. Eso es, Valeria. Aprende a aceptar tu lugar. Tú sigues con tu vida como si nada y yo me encargo de la empresa. Oh, claro, lo he aceptado, murmuré, como si fuese una boba. Y mientras él sonreía, sin darse cuenta de lo que le esperaba, sentí una calma absoluta. Todo estaba en marcha. Mi teléfono vibró apenas salí del departamento de Alejandro. Era un mensaje de Samuel, todo listo. En marcha. Me detuve un instante, respirando hondo. Esto era real. Esto era el comienzo del final para él. A la mañana siguiente, el mundo de Alejandro empezó a desmoronarse. Los primeros en caer fueron sus socios más cercanos. Laura había preparado una denuncia tan precisa que la unidad de delitos financieros no tardó en abrir una investigación. Las cuentas bancarias fueron congeladas y la prensa no tardó en enterarse. El escándalo explotó como un incendio descontrolado. Alejandro intentó llamarme varias veces, pero ignoré sus llamadas. Sabía que estaba desesperado. Que, por primera vez en su vida, se daba cuenta de que había perdido el control. Fue Laura quien recibió la confirmación definitiva. Van a emitir una orden de arresto en las próximas horas. Dijo con una sonrisa afilada. Se acabó su juego. Game over. Cerré los ojos un momento, dejando que las palabras me llenaran de una satisfacción que no había sentido en años. Pero aún no había terminado. Esa noche, fui a verlo. El departamento estaba en penumbras. Alejandro estaba sentado en el sofá, con una botella de whisky casi vacía a su lado. Sus ojos me encontraron y vi algo que nunca había visto en él, miedo. Fuiste tú, susurró. Fuiste tú todo este tiempo. Y ni siquiera lo vi venir. Me acerqué con calma, disfrutando cada segundo. ¿De verdad pensaste que podías destruirme sin consecuencias? Murmuré, inclinándome sobre él. ¿Qué podías robarme el negocio que a papá tanto le costó construir? ¿En serio creíste que podías humillarme y salir impune de todo esto? Voy a arreglarlo, balbuceó. Tengo contactos, tengo formas. Sonreí con frialdad. No, Alejandro. No esta vez. En ese momento, se escuchó un golpe en la puerta. Policía. Los golpes de la policía. Sus ojos se abrieron de par en par y supe que entendía que no había salida. Me enderecé y me dirigí a la puerta, pero antes de salir, le di la estocada final. Tú me enseñaste que en este mundo solo sobrevive el más fuerte, susurré. Pues bien, yo fui más fuerte que tú, más inteligente y con la sangre más fría. Salí al pasillo justo cuando los agentes entraban. La voz de Alejandro resonó tras de mí, gritándome, insultándome. Pero ya no importaba. Por primera vez en mucho tiempo, era libre. La detención de Alejandro fue transmitida en todos los noticieros. Su rostro, antes sinónimo de poder y arrogancia, ahora reflejaba derrota y desesperación. La caída del magnate financiero se convirtió en el escándalo del año. Pero yo sabía que aún no había terminado del todo. Unos días después, me encontré con Laura y Samuel en un café discreto.
Samuel se veía satisfecho, estaba muy lindo. Lo mejor de todo es que sus propios socios lo han abandonado. En cuanto vieron que no podía protegerlos, empezaron a hablar. Cada palabra que dicen lo hunde más. Laura asintió. Los fiscales están reuniendo pruebas para que la condena sea ejemplar. No hay salida para él. Escuchar eso me produjo una satisfacción indescriptible. Pero dentro de mí sabía que quedaba un asunto pendiente. Días después, decidí verlo. El centro de detención era frío y gris. Alejandro se veía diferente, desaliñado, con la mirada opaca. Cuando me vio, su expresión pasó del odio a la resignación. ¿A qué viniste?, preguntó con voz ronca. Me acerqué lentamente y apoyé las manos en la mesa entre nosotros. A verte una última vez. A asegurarme de que entendiste tu derrota. Se inclinó hacia adelante, con los ojos entrecerrados. Me traicionaste, me destruiste. Reí, pero sin humor. Ja. 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 ¿Te escuchas? Lo único que hice fue devolverte todo lo que me hiciste. Y a diferencia de ti, yo no tuve que ensuciarme las manos. Solo mostré la verdad. Se quedó en silencio, sin nada que decir. Finalmente, se reclinó en su asiento y soltó un suspiro amargo. No duraré mucho aquí dentro, murmuró. Lo miré fijamente. Ese ya no es mi problema. Aquí te traigo un poco de aceite para bebés para que no te sea tan dolorosa tu estancia aquí. Le puse el aceite de bebés encima de la mesa, me puse de pie y me dirigí hacia la puerta. Justo antes de salir, escuché su voz una vez más, ahora más apagada. ¿Me subestimaste? Me detuve por un segundo, pero no me giré. No, Alejandro. Tú me subestimaste a mí. Salí de la sala con la cabeza en alto. Mi venganza estaba completa. El sol brillaba con fuerza cuando salí del centro de detención. Respiré hondo, sintiendo el aire fresco en mis pulmones. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía libre. Pero aún había una pieza final en este juego. Volví a la empresa que Alejandro había intentado arrebatarme. Con Samuel y Laura de mi lado, reconstruimos lo que él había destruido. Recuperamos clientes, cerramos tratos, y, lo más importante, establecimos una política de integridad que impedía que alguien como él volviera a infiltrarse. Las noticias sobre el juicio llenaban las pantallas de todos los medios. Alejandro intentó defenderse, pero su red de corrupción se desmoronó. Cada testigo, cada prueba, cada declaración era un clavo más en su ataúd legal. El veredicto llegó rápido. Culpable. Cargos acumulados por fraude, corrupción y lavado de dinero. La sentencia fue ejemplar, décadas en prisión sin posibilidad de reducción de condena. Cuando escuché la decisión del juez, sentí una paz inmensa recorrer mi cuerpo. Había luchado, había sufrido, pero al final, había ganado. Una vez más la vida te demuestra que realmente, aunque tengan tu propia sangre, hay familiares que mejor tenerlos bien lejitos de uno y que, sin embargo, hay otras personas que sin vínculo familiar ninguno te trata como si fuesen familia. Un año después, mi vida era completamente diferente. Mi empresa creció más de lo que imaginé, y por fin trabajaba en algo en lo que creía. Me rodeé de personas que realmente me apoyaban, de amigos leales y socios de verdad. Dejé atrás los fantasmas del pasado. Samuel y yo empezamos a salir tras lo ocurrido con mi hermano y Laura, mi gran amiga del alma, venía a casa a visitarnos a menudo. Una noche, mientras miraba la ciudad desde la terraza de mi apartamento, Laura se unió a mí con 2 copas de vino en la mano. ¿Alguna vez pensaste que llegarías hasta aquí?, preguntó con una sonrisa. Sonreí también. Lo soñé. Pero también lo luché. Chocamos nuestras copas y bebimos en silencio. El viento fresco me acariciaba el rostro, y por primera vez en mucho tiempo, me permití cerrar los ojos y disfrutar del momento. Alejandro estaba en el pasado. Yo, en cambio, había renacido.